esta ocasión tocaremos una de las pinturas también bastante notoria porque corresponde no solamente por el personaje, sino por la factura y el tipo de género al que pertenece esta obra. Estamos hablando del retrato ecuestre de don Porfirio Díaz, realizado por Joseph Cusax. Bueno, vamos a hablar tantito del personaje central que todos conocen, Porfirio Díaz. Aquí está representado, digamos, ya en una etapa alrededor de 1902, es la época el año que tiene el cuadro como fechado, y el señor Porfirio Díaz sí se ve entrado en años. Él va a dejar la presidencia de la República a causa del movimiento de la Revolución Mexicana, de 1910. Bueno, Porfirio Díaz había nacido en 1830 y fallece en Europa, exiliado en 1915. Su nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació en Oaxaca de Juárez, por cierto, un 15 de septiembre de 1830. Se dice que Porfirio Díaz hizo que la fiesta principal de la independencia se celebrara el 15 de septiembre por tratarse de ser el cumpleaños de él. Suele pasar. Algo pasó hoy similar con Iturbide y otros gobernantes. Bueno, él fallece en París, dijimos, un 2 de julio de 1915. Él mismo fue un militar importante, digamos, fue lo suyo, y político mexicano, por supuesto, y llegó a ser presidente de México en diferentes ocasiones, algunas veces por elección y otras por unas, mañas electorales para que saliera él al frente de la presidencia en unas elecciones. Digamos que fue 9 veces presidente de la República. La primera fue en el año 76. Acuérdense que el anterior presidente pues había sido Lerdo de Tejada y antes Juárez. Y luego Porfirio Díaz hace un pronunciamiento revolucionario en Tuxtepec y a partir de eso toma la presidencia de manera interina y luego otra vez en el 17 de febrero de 1877. Del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de ese año, otra vez interino. Nuevamente ocupa el cargo de forma interina del 5 de mayo del 77 al 30 de noviembre de 1880. Después de haber sido elegido presidente, sí, por elección. Posteriormente desempeñó la presidencia para los periodos 84-88, 88-92, 1892-96, 1896-1900. La fecha, 1900 a 1904, en que se da este retrato que veremos hoy. Y su última presidencia fue de 1904 a 1910. Lo suyo, dijimos, era ser militar. Y por lo tanto, en su carrera brilló por sus estrategias militares, porque recuérdese que no había armamento mexicano y la gente contribuía con palos, asadones y lo que fuera. De igual manera como se hizo la independencia, en una gran desventaja con los enemigos en cuanto al armamento, por ejemplo, pero no en cuanto a las estrategias. Si mucho de la guerra de independencia, de la revolución de independencia, se resolvió con guerrillas, pues en el caso de Porfirio Díaz igualmente, aunque había ya pasado el tiempo. Lo suyo fue, donde destaca, fue durante la segunda intervención francesa en México, ya que combatió en la batalla de Puebla, en el sitio de Puebla, en la batalla de Miahuatlán y en la batalla de la Carbonera. Sus acciones militares en el estado de Oaxaca, donde tuvo la pericia, de organizar guerrillas por diferentes rumbos para, por diferentes rumbos, atacar a los franceses. Porfirio Díaz
tiene dos batallas que pasaron a la historia. La del 2 de abril de 1867 contra el ejército francés, catalogado como lo más importante, el ejército más importante de Europa, y en esa ocasión tomó Puebla. Y la del 15 de junio, cuya recupera las tropas republicanas en la Ciudad de México. Bueno, tal vez sea este el momento que está recordando, que está evocando Porfirio Díaz en esta pintura que le hace José Cusack en 1902. ¿Cuál es este momento? Después de todo lo que hemos platicado de sus batallas, hay un momento muy importante para la historia de México. Recordemos que Benito Juárez es un presidente en el exilio y que, entre otros guerrilleros, pero sobre todo la estrategia militar de Porfirio Díaz, logra por fin vencer a los franceses. Estamos hablando de la batalla de 1867, en abril, 2 de abril, el mismo año que pierde ya su posición imperial Maximiliano, el mismo año en que será fusilado y el mismo año en que Benito Juárez recuperará la presidencia y se inicia lo que se llama la República Restaurada para la historia de México. Pero este momento en el que seguramente Porfirio Díaz está evocando su triunfo en 67, está evocando tal vez el momento en que tuvo la patria a sus pies, en el sentido, si él hubiera dado un golpe militar o de Estado para hacerse presidente, la gente lo hubiera seguido. Y eso es lo que de alguna manera nos quiere decir este cuadro. Generalmente la vista nos gana para ver la figura de Porfirio Díaz y la figura del caballo. Pero si nosotros vemos el fondo está muy claramente discernido entre los dos cuerpos, por un lado los militares de carrera y por otro lado la gente del pueblo que lo seguía, como digo, con lo que fuera. No tenían uniformes, muchas veces nada más en los guaraches de calzado, la ropa desgarrada de manta, pero eso sí, con palos, piedras, picos, lo que pudiesen, y las armas que les robaban a los caídos en la guerra. Entonces, aquí está muy claro cómo Porfirio Díaz es el líder, desde el punto de vista de la milicia, de dos contingentes: el uniformado militar de carrera y la gente, digamos, del pueblo, que también lo sigue. Ese capital político, diríamos ahora, hubiera fortalecido una toma de decisión de querer ser el presidente de la República. No porque no lo hubiese pensado, seguramente lo pensó. Tan es así que cuando llegó a ser presidente, pues duró muchísimos años en la silla presidencial. Pero en ese momento, él, en un acto de disciplina militar, entrega la Ciudad de México, símbolo del asiento de los poderes. Se le entrega ¿a quién? A Benito Juárez. Benito Juárez viene de un exilio difícil, sin dinero, con un grupo de personas que lo seguían, mal alimentados, pues por supuesto, ¿cuál paga? No había recursos, pero había sostenido el punto de ser presidente en el exilio, pero venían muy gastados en todo, anímica y sobre todo física, y pues sin armas y sin vestidos y sin trajes. En ese momento la distancia entre Benito Juárez y Porfirio Díaz era enorme. Digamos que Porfirio Díaz tenía en sus manos las llaves de la ciudad, y ese momento de disciplina militar ejemplar le hace entrega a Benito Juárez la Ciudad de México, libre ya de los franceses. Ese momento importante de la vida no solamente lo pone en un lugar de disciplina militar, como decimos, sino también de apoyar a su coterráneo, también de Oaxaca, a Benito Juárez, porque no solamente le entrega las llaves de la ciudad, sino le entrega dinero en efectivo y para que habitualle a el ejército y a las personas que vienen acompañando a Porfirio Díaz, a él mismo. Entonces, para hacerse uniformes, para comer y arreglarse, y que lleguen a la capital
no lastimeramente, sino como triunfadores. Un triunfo que le había entregado en ese momento Porfirio Díaz. Y pienso que ese puede ser el momento que esté evocando, ya siendo anciano, Porfirio Díaz. Estamos hablando del año 1902 y vemos un Porfirio Díaz en lo suyo, que es estar al frente de multitudes y a punto de dirigir una batalla, pero él en este momento está estático, está estable. Por eso estamos creyendo que son dos momentos de su vida: la que está evocando de las guerras de revolución con los cuerpos sin rostro, digamos, de los ejércitos que están en el fondo, y por otra parte, él ya con todas sus medallas que ha ganado en su lucha, en su carrera política y militar, y asentado, estático en su caballo. No es un caballo en movimiento, estamos hablando de un alazán cuatrialbo, y que además está excelentemente bien pintado. Bueno, como no, porque Joseph Cusack era un experto en batallas, en la pintura de batallas y de escenas militares. Porfirio Díaz, como decimos, está ya en su, digamos, ahora sí que es un adulto mayor, erguido, orgulloso, evocando sus triunfos, y entonces tenemos una pintura que tenemos dos planos. Uno que estaría, digamos, en la mente del retratado, y el primer plano que lo representa en su momento actual. Bueno, el uniforme de Porfirio Díaz pues no es el habitual de ser presidente, es el habitual de un general. Entonces, con todas sus medallas, sus digamos, adornos o insignias que lo distinguen del resto. Y podemos hablar un poquito de quién fue José Cusack y por qué es importante José Cusack. Bueno, él es un pintor catalán que, estando en su ciudad natal, demuestra grandes dotes para la pintura. Su familia no tenía relación alguna con el ejército ni la milicia. Sin embargo, él sí demostró una vocación, estoy hablando de José Cusack, una vocación por la milicia, lo que lo hace que a los 14 años de edad ingresa a la Academia de Artillería en la ciudad de Segovia. Y es un dato interesante porque el que se haya dedicado después a las pinturas de escenas militares no es casual. O sea, sabe perfectamente cada movimiento, cada rasgo de estrategias militares, lo sabe a la perfección porque ha participado, ha estado dentro de un campo de batalla. Él incluso participa en las llamadas guerras carlistas, aquellas que querían quitarle el trono a Isabel II de España. Isabel II de España también forma parte en su efigie del acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz, pintado en esta ocasión por José Justo Montiel. Y curiosamente se cruzan los caminos. Pero bueno, hablamos de nuevo del joven Cusack, que en su carrera tiene destacados momentos y sigue exteriorizando su amor por el ejército, pero también su amor por el ejército se compagina con su amor que sentía por la pintura. Entonces, en un momento dado, decide dedicarse a la pintura de temas militares y lo va posicionando en diferentes momentos de su carrera y de la vida social y militar del momento. En París regresa, no solamente estudia, sino que estudia los cuadros militares y los cuadros, por ejemplo, los cuadros ecuestres en París y no solamente en París, sino también en Madrid, en los museos, visita las obras, más que visitarlas, las estudia, cómo se representan las escenas ecuestres,
bueno, hay escenas maravillosas en donde los artistas se dan vuelo en el trabajo anatómico de los animales en diferentes posiciones, de asalto, de brinco, de carrera, etc. Y esto lo lleva a un dominio tanto de las escenas militares como de los participantes, que en este caso, con todo respeto se ha dicho, el caballo está tan bien pintado como lo está la figura humana, en este caso el retrato de Porfirio Díaz. José Cusack es invitado precisamente por Porfirio Díaz, pero a través del gobernador Dehesa, Teodoro Dehesa, gobernador del estado de Veracruz, y es precisamente Dehesa quien se encarga de hacerle llegar la invitación y de tener trato con el artista. Bueno, pasamos ahora al cuadro y nos damos cuenta de que en el cuadro podemos advertir una cierta mirada melancólica, si queremos decirlo, por eso que consideramos que está evocando en su memoria las grandes batallas que le dieron la fama a Porfirio Díaz. Una fama que, como vimos al principio, lo lleva a ostentar el poder durante 30 años al frente de la República Mexicana. Esta obra no solamente es única en el sentido de retrato ecuestre para el museo, sino que es, digamos, un pendant, es un paralelo a otra obra también de Porfirio Díaz, también de Cusack y también retrato ecuestre que se encuentra en el Museo de Historia del Palacio de Chapultepec. Bueno, igual tiene variables, pero aquí esto que vemos, como hemos dicho, representa a un Porfirio Díaz ecuánime, evocativo, melancólico, sentado con fuerza, pero con una gran seguridad. Él ha vencido a los obstáculos que amenazaban la patria y él se siente benemérito de la patria. Entonces aquí está presente todo lo que un artista como José Cusack puede interpretar de un personaje que en este caso Porfirio Díaz nos revela. José Cusack reside en Jalapa, puesto que el gobernador Dehesa, como dijimos, no solamente le encarga este cuadro de gran formato, que se supone que es para el Colegio Preparatorio de Jalapa, pero por supuesto que como son dos, uno se lo entrega al presidente y el otro al licenciado Antonio María de Rivera, fundador del plantel. Más adelante, uno de estos cuadros es el que va al castillo de Chapultepec y otro es el de la preparatoria que dirige entonces Antonio María de Rivera, es el que tenemos en este momento en el Museo de Arte. Y también tenemos a Antonio María de Rivera, el fundador del Colegio Preparatorio de Jalapa. También forma parte del archivo del Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba. Entonces, José Cusack con él hizo amistades en México y dejó alumnos porque en el poco tiempo que estuvo para hacer estas obras de encargo, tuvo oportunidad de relacionarse con los artistas del momento. Nada más un comentario del maestro Fausto Ramírez, que dice que estas grandes telas son formidables, son unos retratos ecuestres espectaculares. Con esa palabra nos quedamos para apreciar este retrato de Porfirio Díaz, realizado en 1902 por José Cusack, que está en las colecciones del Museo de Arte del Estado de Veracruz en Orizaba.